Abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer nuevamente los 11 primeros versículos, que son la sección que estamos estudiando en estos momentos. También sabéis, si estáis siguiendo el estudio, que ya vamos por el versículo 8, pero para centrarlo todo, vamos a leer otra vez los primeros 11 versículos. Y dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos, os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Como ya sabéis, estamos en este capítulo 12 de Primera de Corintios, donde estamos hablando del tema de los dones, o específicamente, más bien que por el tema de los dones, el mal uso que la iglesia de Corinto estaba haciendo con el tema de los dones. Ya os expliqué que los dones se estaban usando para decir qué superior soy yo. Yo tengo este don, así que yo soy más espiritual que tú porque tú solo tienes este don. Y no, obviamente no lo voy a repasar ahora, pero hemos visto en estos primeros 7 versículos que, en primer lugar, los dones son para edificar la iglesia, para glorificar al Señor edificando la iglesia, no para glorificarnos a nosotros mismos. Es decir, qué bueno que soy yo porque yo tengo este don. Y en segundo lugar, también vimos que por mucho que el ser humano diga, no, es que este don es muy espectacular y este don es secundario, el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo dice, oye, estos dones todos vienen del mismo Dios, así que son igual de importantes, no importa lo que nosotros pensemos con sabiduría humana. Y luego, ya dije que a partir del versículo 8 entramos ya en una serie de 9 dones. Si puedes adelantar, si ya los has encontrado, estos 9 dones. Ya os expliqué que no es un listado exhaustivo. ¿Vale? Vamos a concentrarnos en estos dones, pero no es un listado exhaustivo como si estos son los únicos 9 dones que hay, porque ya dijimos que habían otros versículos que nos muestran dones similares o diferentes. Y antes de entrar en estos dones, la semana pasada hablamos un poquito de esas dos posturas que hay acerca del tema de los dones, acerca de si todos los dones siguen siendo vigentes. Algunos piensan que todos los dones siguen siendo vigentes en toda la historia de la Iglesia, mientras que otros piensan que hay ciertos dones que eran válidos en la época de los apóstoles, porque era una época especial, pero no todos los dones son vigentes hoy en día. Pero hoy, como digo, vamos a entrar ya en el versículo 8. Pero hay una cosa que quiero dejar claro antes de entrar en estos dones. Un último punto muy breve. Como vamos a ver en esta sección, Dios da ciertos dones a ciertas personas según a Él le parece mejor. Pero eso, si cogemos este pasaje bíblico y lo comparamos con el resto de la Biblia, eso no significa que como cristianos no debemos todos y cada uno de nosotros profundizar en estos temas, en estos dones. Por ejemplo, vamos a hablar, si Dios lo permite hoy, de la fe. Y vamos a ver cómo Dios usa a ciertas personas
de una forma especial con este don para animar a la iglesia y el pueblo de Dios en momentos de quizás decepción o cansancio. Pero eso no significa que cada uno de nosotros no deba tener el deseo de que nuestra fe vaya creciendo. No podemos decir, no, es que el don de la fe ya está cubierto en esta iglesia, así que yo no me preocupo. No, cada uno de nosotros debe desear que todo lo que el Señor nos ha dado vaya creciendo. Estos versículos es verdad que dejan claro que hay ciertas personas que en ciertos momentos determinados pueden tener un don, o puede ser que ese don dure durante toda su vida o todo su ministerio. Pero como creyentes no debemos ser vagos. Debemos ser pesados. ¿Qué hacen los niños pequeños? ¿Le das un donut o le das un caramelo? Quiero otro, quiero más, quiero más. Pues eso es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros. Que no nos conformemos con lo que tenemos. Leo un versículo, ¿vale? O 3 versículos, ¿vale? Podría leer muchos más, ¿vale? Pero primero de Pedro, capítulo 1 y el versículo 5, el Señor por el apóstol Pedro dice lo siguiente. Precisamente por eso, esforzaros por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. La Biblia nos deja constantemente claro que debemos aspirar a más. El Señor no dice, Michael, ¿tienes fe? Ya está. No, a la fe añade virtud y a la virtud entendimiento. La Biblia deja claro que debemos todos ir creciendo y no decir, esto... Aunque es verdad que, como vamos a ver, el Señor reparte dones específicos a personas específicas para el bien de la iglesia. Pero eso no significa, por ejemplo, que diga, oye, mira, como yo no tengo el don, como digo, del conocimiento, yo no voy a estudiar la Biblia, porque eso lo tiene otra persona. No. Todos debemos profundizar en conocer la palabra, en la fe. Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo claro que el Señor quiere que profundicemos en todos, vamos a ir mirando cada uno de estos dones. Y vamos a ver el primer don que menciona el apóstol Pablo en esta sección. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 8. La primera parte dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Y la primera cosa que quiero resaltar de este versículo, y es válido para todo lo que vamos a decir, es que comienza con la palabra a unos o a uno, dependiendo de la traducción que tengáis. Y es importante que el original indique que el Señor no siempre usa a la misma persona para hacer todo o incluso hacer la misma cosa siempre. Es verdad que el contexto deja claro que Dios puede usar a ciertas personas de una cierta manera, de una forma habitual. Pero debemos recordar que Dios es soberano y es Él el que reparte los dones a quien Él quiere, cuando Él quiere. E incluso, y esto no estoy diciendo que esto puede pasar porque seas mala persona, incluso hay momentos que puede decir, tú tienes este don, o yo te he dado este don, mejor dicho, pero no lo vas a utilizar en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? No me gusta escuchar, y lo decimos todos, no estoy criticando, yo soy el primero. No me gusta hablar o escuchar hablar de mi don. Este es mi don. No. Los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, que Él los reparte y quita como Él quiere y cuando Él quiere. Uno de mis problemas con algunas manifestaciones de los dones hoy en día, y como dije, esto es importante tenerlo en cuenta, ese debate entre cesacionismo y continuismo puede tener su interés, pero algunas veces miramos los dones particulares. Es que algunas veces los dones o algunas manifestaciones de algunos dones, no concuerdan con lo que vemos en la Biblia. Por ejemplo, si yo hablase con un continuista, los dos estaríamos de acuerdo que el apóstol Pablo tenía el don de sanidades.
Creo que nadie pondría eso en duda. Incluso vemos un caso de un chaval que se cae de la ventana y parece ser por el contexto que estaba muerto y le resucitó. Era un don. Pero también vemos en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo que había una persona que le estaba acompañando, un ayudante suyo, al que tenía mucho aprecio. Y escribe en esa carta y dice, creo que estaba a punto de morir. Y estaba sufriendo porque veía que su enfermedad era grave y que iba a morir. No nos dice en ninguna parte de esa carta que el apóstol Pablo fue y dijo, oye, yo tengo mi don, y como mi don es el de sanidades, no os preocupéis que esto lo soluciono yo. Todo lo contrario. Parece ser que tuvo que tener paciencia y esperar que el Señor le curara. Vemos el aguijón de la carne del apóstol Pablo. Muchos entienden que eso es una enfermedad. No vemos en ninguna parte de la Biblia que Pablo dijo, como tengo el don de sanidades y es mi don, esto lo soluciono yo. Los dones no son nuestros. Los dones son de Dios y Él los reparte como Él quiere. Demasiadas veces, si os gustan las series policíacas de Nueva York, ¿sabéis cómo pasa? ¿Vale? ¡Ah! Hemos encontrado un cadáver y toda la gente, ¡oh, terrible, ha habido un asesinato! ¿Y qué pasa? Viene la policía de Nueva York y dice, policía de Nueva York, todos atrás, de esto me ocupo yo. Con los dones hacemos lo mismo. Sabiduría, ese es mi don, de esto me ocupo yo, nadie más puede ocuparse de esto. Porque este es mi don. Como estoy diciendo, este don, como cualquier don, es de Dios y Él lo reparte según las necesidades de ese momento. Entonces, una iglesia madura debería reconocer esto. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues el liderazgo de la iglesia, por un lado, debe reconocer esto y, por tanto, estar al tanto de que Dios levantará y personas con dones como a Él le parece. Yo, como pastor de la iglesia, no tengo ningún derecho a decir, no, perdón, predicar, no, ese es mi don y solo mío. No. El Señor reparte el don como Él quiere, porque esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Dios. Y Él reparte como a Él le da la gana. Así que no hablemos de mi don, porque demasiadas veces entonces estamos ahí haciendo como si esto es mío y yo lo utilizo cuando y como yo quiero. Ahora, por otro lado, una iglesia madura con miembros maduros entenderán que el Señor les puede poner en su corazón algo, pero tampoco pueden levantar y decir, este es mi don, así que yo me voy a poner aquí a predicar. No. Si el Señor, tú crees que el Señor te está poniendo dentro de tu corazón o que tienes un don, el Señor ha creado la iglesia con unas estructuras para que puedan hablar con el liderazgo de la iglesia, oremos y que el Señor confirme lo que quiere que haga. Porque nuevamente, no es mi don ni es vuestro don. Es el don del Señor que reparte como Él quiere. Pero volvamos a este don en particular. Palabra de sabiduría. ¿Qué significa esto? Pues básicamente cuando habla de la sabiduría, y esto lo hemos visto ya en este estudio de Corintios, es que es la habilidad. Muchas veces se nos pregunta, no solamente a mí como pastor, incluso yo supongo que en vuestros trabajos algunas veces os preguntan, oye, ¿qué debo hacer en esta situación? Y una de las mayores dificultades, y esto lo digo desde que soy pastor, es dar un consejo. En una situación donde no hay un versículo bíblico que diga tienes que hacer esto. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, si alguien me viene y me dice, Michael, yo creo que la salvación se puede conseguir de otra manera. No. La salvación es por Cristo y la cruz. Ahora, cuando alguien me viene y dice, Michael, ¿tú qué debería estudiar para ser profesor o para ser médico? ¿Debería trabajar en la oficina o en la fábrica? No hay ningún versículo. Es que ojalá incluso para mis hijos encontrará el versículo y decía, Matthew, lo que tienes que estudiar el año que viene es esto, pero no he encontrado ese versículo. He aprendido,
y creo que es una cosa que deberíamos aprender todos, es a callarme. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a ver lo que el Señor nos dice. Vamos a orar ahora mismo. Y luego durante unos días tú oras en tu casa y yo oraré en mi casa. Y luego nos volveremos a reunir. ¿Hay que tomar la decisión hoy? No. Pues vamos a orar. Vamos a pedir la sabiduría de Dios. Santiago 1:5. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Seamos humildes y pidamos sabiduría al Señor. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando hacen el examen de inglés, digo, vuestro problema es que cuando hacéis la parte escrita, vuestra mano trabaja más rápidamente que vuestro cerebro. Entonces, escribís cosas que no tienen ningún sentido. Demasiadas veces como cristianos comentamos lo mismo. Uy, tengo que decir algo. Dice, no, oremos, pidamos sabiduría al Señor. Señor, si en ese momento hay que decir algo, pues Señor, no sé qué decir, dame las palabras en este momento. Pero volviendo a lo que estamos estudiando en este capítulo. Lo que está diciendo este capítulo es que Dios da a ciertas personas una sabiduría y claridad de pensamiento acerca de ciertas cosas superior a lo habitual. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Salomón en el Antiguo Testamento. O incluso en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Esteban. Cuando está debatiendo con los líderes judíos, dicen lo siguiente, Hechos 6:10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Cómo iglesia haríamos bien en reconocer a esas personas que Dios ha dado este don para aclarar aquellas cosas que quizás no son tan blancas y negras, o para usar un ejemplo bíblico, para saber escoger entre lo bueno y lo mejor? Porque yo creo que muchas veces es muy fácil, o es más fácil para un cristiano, saber lo que es malo y lo que es bueno. Algunas veces no hacemos caso al Señor. Pero es más difícil escoger entre lo bueno y lo mejor. Y eso es la sabiduría que nos da el Señor o da a ciertas personas. Y como iglesia deberíamos reconocer quiénes son estas personas. Segundo don. Después de palabra de sabiduría, habla por el mismo espíritu palabra de conocimiento. Y este segundo don ha dado mucho de qué hablar. Porque, vamos a ver, un momento, ¿hay diferencia entre sabiduría y conocimiento? Hay algunos que piensan que sí, mientras que otros creen que realmente la segunda parte del versículo está reiterando lo que acabamos de ver, la palabra de sabiduría. La verdad es que por la palabra que usa es difícil saber si Pablo está indicando dos dones diferentes aquí, aunque por la construcción de la frase yo me decanto porque sí que está hablando de dos dones diferentes. Por eso, sin ser dogmáticos, voy a seguir lo que dicen algunos comentaristas acerca de la palabra de conocimiento. Si miramos la palabra de sabiduría, la primera parte, la palabra en el original es Sofía. ¿Tú sabías que tu nombre significaba sabiduría? Muy bien. Muy bien, ¿vale? Pues la palabra sabiduría en el original es Sofía. Y como digo, indica, como hemos ido viendo, indica sabiduría, inteligencia o una forma de ver las cosas de una manera correcta a los ojos de Dios. Ahora, si miramos la segunda parte del versículo, palabra de conocimiento, la palabra en el original es gnosis. El problema es que gnosis también puede significar sabiduría. Por eso hay los que creen que es el mismo don. Pero también significa, se puede traducir por conocimiento o doctrina. Por eso hay los que creen que este don se refiere más a entender bien las doctrinas y misterios de la Biblia. Por eso podemos concluir que este segundo don indica que Dios ha habilitado a ciertas personas a comprender y exponer aquellas cosas más complicadas que encontramos en la revelación en la Biblia. Claro, algunos decís, un momento, a mí siempre me han dicho que el mensaje de la Biblia es sencilla. Obviamente, el mensaje de la salvación es muy sencilla.
Lo puede entender hasta un niño pequeño. Pero tampoco debemos recordar la gran diferencia que hay entre un Dios infinito y un ser humano limitado y encima caído en pecado. Algunas veces no nos damos cuenta de lo que Dios se ha tenido que rebajar para que nosotros entendamos cómo es Él y el plan de la salvación. Cómo ha tenido que simplificar el mensaje para que nosotros podamos comprender lo que quiere de nosotros. Y lo que está diciendo este versículo es que para ayudar en ese proceso ha capacitado a ciertas personas a comprender mejor esos grandes misterios o grandes verdades que encontramos cuando nos enfrentamos a un Dios infinito. Que quizás incluso la persona con más conocimiento nunca llegaremos a entender todo de Dios. Es imposible. ¿Cómo el Dios infinito va a caber en mi mente finita? Pero Dios, por su misericordia, por su amor, nos ha revelado lo que necesitamos saber por su palabra y ha utilizado a personas con un don de un conocimiento para poder explicar y entender esta palabra mejor. Nuevamente, como iglesia, haremos bien en reconocer quiénes son estas personas. Y creo que todos conocemos a personas que han sido de gran bendición en ciertos temas. Los que quizás tenéis aquí más años, os acordaréis del señor Grau, por ejemplo. Y mucha de esa sabiduría, ese conocimiento que él tenía para tratar temas que quizás eran controvertidos, pues debemos dar gracias al Señor por esos hermanos, esas personas que el Señor ha puesto a un nivel encima de las iglesias y dentro de las iglesias locales. Pero antes de continuar con el tercer don, quiero hacer un breve paréntesis acerca de estos dones de sabiduría y conocimiento. Los dones que da Dios son buenos y necesarios para la edificación de la iglesia. Estos dones son importantes para el crecimiento y edificación de la iglesia, como todos los dones. Pero recordemos el contexto que estamos estudiando. Los corintios estaban usando mal estos dones. Y si seguimos estos dones, o utilizamos, mejor dicho, estos dones a nuestra manera, para nuestra gloria, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto lo digo porque demasiadas veces en la historia de la Iglesia se han usado específicamente estos dos dones para hacer mucho daño. Ha habido personas y grupos de personas en las iglesias que han proclamado que como ellos tienen el don de la sabiduría y el don del conocimiento, ellos conocen las verdades. Y consideran a los demás como cristianos como mucho, y los que os gusta el fútbol, no de Champions, sino de Europa League o Segunda División. Muchas de las sectas que han surgido, por desgracia, desde dentro de las iglesias, de personas levantándose y decir, yo tengo un conocimiento superior y tenemos que hacer esto. Pero incluso hoy en día vemos cómo hay personas que se ven superiores a los demás. Ellos tienen el conocimiento, tienen la sabiduría, tienen sofía, tienen gnosis, y los demás son, como mucho, en el mejor de los casos, cristianos inferiores. No os digo que lo hagáis, porque no es muy edificante. Pero solo hay que entrar en las redes sociales y mirar algunos vídeos y algunos comentarios, sobre todo los comentarios de las personas que ponen debajo, para ver que, por desgracia, hay personas que siguen usando estos dones, no para la edificación de la iglesia, sino para su autoexaltación y para hacer que ellos sean superiores a los demás. Pero esto no es algo nuevo. En tiempos de la iglesia primitiva había un grupo que se llamaban los gnósticos. Gnósticos, gnosis, conocimiento.
Tenían ideas muy raras, muchos. Pero una de las ideas es que ellos creían que ellos y su grupo habían entendido las verdades de una forma superior a los demás. Y cualquier persona cristiana que no era de su grupo, no era tan espiritual, no era un creyente tan bueno. Y este supuesto conocimiento que tenían, en vez de usarlo para la edificación de la iglesia, lo usaban para decir, sois de segunda categoría, menospreciar. Y el apóstol Juan dice unas cosas muy duras a estas personas. Primera de Juan, capítulo 4, y los versículos del 19 al 21. Dice así, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y les deja muy claro estas personas, oye, no vayáis diciendo que amáis a Dios cuando estáis usando los supuestos dones que tenéis para menospreciar a los hermanos. No podéis decir que amáis a Dios que no veis si no sois capaces de amar al hermano que ves. Tengamos esto en cuenta siempre como cristianos. El don es para la edificación y mostrar el amor. Si el don que estamos utilizando no lo estamos utilizando así, mirémonos bien. Sea cual sea el don que tienes, es para la edificación. Y me entristece mucho, y lo digo sinceramente, me entristece mucho cuando, por desgracia, los debates que estamos viendo en YouTube o en Facebook o todo eso, en vez de estar evangelizando, lo que se están viendo los no cristianos es como diferentes personas se tiran los trastos diciendo que tú eres peor creyente que yo. Pero como he dicho, estos dones existen. Y doy gracias a Dios por personas que tienen esta sabiduría y este conocimiento. No voy a dar nombres, pero hay personas que yo podría nombrar que tanto en momentos de dificultad donde he tenido que tomar una decisión, como en momentos de decir, es que esto no lo entiendo, he podido ir a ellos, no para recibir condena, no para decir, Michael, tantos años y aún no te enteras, sino para usar ese don que tienen para la edificación. Eso es lo que debemos hacer como cristianos, cada uno de nosotros. Como digo, si usamos esos dones para decir, yo sí que lo tengo claro, que los demás se espabilen, pues no estamos usando el don de una forma correcta. Y acabamos con el último don que quiero compartir esta tarde. Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 9. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Y este don es interesante, porque todos pensamos que sabemos lo que es fe. Pero en primer lugar quiero dejar claro dos cosas del que no está hablando aquí el Señor por el apóstol Pablo. Primeramente, aquí Pablo no está hablando de la fe que salva. Porque todo cristiano tiene fe, esa fe que salva. Porque si no tiene esa fe, no tiene salvación. Romanos 5.1. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe también es un regalo, ¿eh? La Biblia lo deja claro, que esa fe también es un regalo. Pero específicamente el apóstol Pablo aquí no está hablando necesariamente de la fe de la salvación, que todo cristiano tiene que tener. El problema es que, aunque muchas veces entendemos eso, malentendemos lo que es la fe. Confundimos la fe con el optimismo o conseguir mis caprichos. Yo tengo fe, así que voy a orar y cuando salgo va a haber un Ferrari aparcado ahí delante de la iglesia por mí. Eso no es fe, eso es capricho. Solo porque tú deseas algo y creas que Dios te lo tiene que dar, eso no es fe. Como digo, es capricho. No está hablando de eso de, si lo creo mucho, ocurrirá. No, eso no es la fe del que estamos y vemos en la Biblia. ¿Qué es este don entonces?
Pues el tipo de fe del que está hablando el Señor por Pablo aquí es la fe que sabe que Dios quiere que recorramos un camino, pero reconocemos que ese camino tiene obstáculos y nos da miedo. Pero hay ciertas personas que el Señor da una fuerza de fe en ese momento para decir, Michael, sí, el camino es duro, tiene obstáculos, pero el Señor está con nosotros. Os pongo un ejemplo práctico que encontramos en la Biblia. Sabemos que los israelitas Dios los sacó de Egipto. ¿Vale? Manuel predicó la semana pasada de que estuvieron después en Sinaí y después de estar esos meses en Sinaí van hacia la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida y dicen, ¿sabes qué? Ya es el momento de entrar, pero vamos a enviar unos espías para ver cómo es la tierra. Entonces envían estos 12 espías y vuelven y los espías dicen, la tierra, perfecta, ¿eh? Fértil, perfecto. Pero tiene unas ciudades, unas murallas. Y hemos visto el ejército y de Schwarzenegger para abajo, no, son fortísimos, no vamos a poder hacer nada. Y tienen miedo. Caleb, que había acompañado, también había sido uno de los espías, dice lo siguiente, en Números capítulo 13, versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Ahora, Caleb aquí no está siendo optimista, no, es que yo tenía una jefa en mi antigua empresa que decía, no, creer es poder, si tú eres positivo todo saldrá bien. Esta parte no lo voy a grabar, pero después de 4 ERTES, yo supongo que ese positivismo no sirvió de mucho. Pero Caleb no está diciendo, no, piensa positivo. Si piensa positivo todo irá bien. No está diciendo eso Caleb. Porque si vamos al siguiente capítulo, vemos que el pueblo dice, no, tienes razón, no vamos a poder conquistar esta tierra. ¿Sabes qué? Nos vamos a deshacer de Moisés, vamos a poner otro líder y volvamos a Egipto. Que al menos ahí seremos esclavos, pero viviremos. Y Caleb y Josué dicen lo siguiente. Ahí estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente que habite en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien nos proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengáis miedo. Caleb no está diciendo aquí pensamiento positivo. Está diciendo, el Señor se ha comprometido a estar con nosotros. Y es verdad. En ningún momento Caleb y Josué dijeron, no, las ciudades no son para tanto. El ejército, no, dijeron, es verdad, las ciudades son fuertes, el ejército es fuerte, pero el Señor es más poderoso. Gracias, Dios, porque siempre ha habido personas en la iglesia local como Josué y Caleb. Gente que me ha venido y dice, Michael, ya sé que estás desanimado. Ya sé que estás mirando ese camino y ves muchos obstáculos. Pero nos recuerda lo que pasó a Pedro. Michael, no mires las olas. No mires el viento. Mira a Jesús. Y eso es el tipo de fe que estamos hablando. Y como digo, gracias Señor. Porque si no fuera por esas personas que tienen este don, muchas veces la iglesia local nos quedaríamos como los otros espías diciendo, esto pinta complicado. Como digo, podemos y debemos dar gracias al Señor por esas personas que Él ha capacitado con esa sabiduría para ver las cosas a su manera. Debemos dar gracias y reconocer a esas personas que el Señor ha dado un conocimiento para explicar esos temas que quizás son un poquito más complicados. Y debemos dar gracias y reconocer a aquellas personas que el Señor utiliza para venir a nuestro lado cuando lo estamos pasando mal y decir, Michael, fíjate en el Señor. Pero como he dicho al principio, nuestra oración también debería ser, Señor, ayúdame a mí
a profundizar en esa sabiduría. Yo no digo que vaya a tener el don de sabiduría, el Señor dará sabiduría en la medida a cada uno que quiere, pero Señor, ayúdame a mí a profundizar también en la sabiduría de ver las cosas a tu manera. Ayúdame a mí también a profundizar en el conocimiento para entender esas cosas de tu revelación. Y ayúdame, Señor, que ese grano de mostaza, que algunas veces me pregunto si mi fe es del tamaño de un grano de mostaza, pero ayuda, Señor, que ese grano de mostaza vaya creciendo para que pueda mirarte a ti y no a los obstáculos. Así que, como digo, vamos a pasar a un tiempo de oración en unos momentos y entre los temas que nos va a compartir Pablo, pues demos gracias por esas personas que el Señor ha puesto en nuestras vidas con sabiduría, conocimiento y fe. Y pidamos al Señor que nos ayude a profundizar también nosotros en conocimiento, sabiduría y fe. Y como hemos visto, que usemos los dones, no para sentirnos superiores, no para mirar con desprecio, sino para la edificación y amor. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso.